Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Benicio Díaz, hoy es lunes 23 de noviembre, día soleado caluroso. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa ¿Sabías qué? Transmitido por la frecuencia FM 92.1. Con toda la actitud, no me queda más que decirles que hoy tenemos un excelente programa para toda la audiencia, porque trabajaremos un tema muy pedido por todos y todas ustedes, que es ¿qué sucede en los espacios grupales? Y le prometo que será de gran ayuda para aquellos que están involucrados en trabajos con grupos o que simplemente les interese este tipo de temáticas. Sí, sí, para vos también, como escucharon. En el día de hoy tenemos una extraordinaria invitada, una estudiante de la Universidad Nacional de Comahue que nos dará a compartir un poquito de sus conocimientos acerca del tema, ¿sí? Ya que nos afirmó haber profundizado sobre el tema. Bueno, sin más preámbulos, tenemos el honor, el agrado de presentar a Luciana Núñez, estudiante de Servicio Social. Comenzamos. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días, me encuentro muy bien, gracias por haberme invitado. Espero que sea fructífera la información y que podamos aprender cosas que quizás tenemos noción, pero sería interesante profundizar en ellas, así como lo fui haciendo en esta propuesta de trabajo. Bien, buenísimo. Sin más preámbulos, nos gustaría preguntar, ¿dónde vemos lo grupal? Siguiendo a Hassiner, directora del Instituto de Investigaciones Grupales, en el cual dicta programas de formación e investigación en prácticas grupales, ex docente de la Cátedra Teoría y Técnicas de Grupos en la Universidad de la UBA y formada como psicóloga social, discípula de Enrique Pichón Rivière. Y bueno, ella es una de las autoras eh, de las cuales abordé sus textos para realizar este trabajo. Y dirá que los grupos tienen cada vez más vigencia en el mundo actual. Se trabaja con grupos en el campo de la educación, de la salud, en instituciones comunitarias, institucionales y cada día más en las empresas. Es decir, que lo grupal lo vemos en el mundo a nuestro alrededor y particularmente en las instituciones específicas, ¿sí? Y en este sentido dirá que los grupos tienen cada vez más vigencia en el mundo actual, ¿sí? Se trabaja con grupos en el campo de la educación, de salud, en situaciones comunitarias, institucionales y cada día más en las empresas. Es decir, que lo grupal lo vemos en el mundo a nuestro alrededor y particularmente en instituciones específicas. ¿Y nos podrías explicar a nosotros y a la audiencia em, cómo definirías el vocablo grupo? Bueno, para introducirnos más en el concepto de grupo es importante entender este término de vocablo grupo. Para conceptualizar esta temática desde mi trabajo en particular, seguí a Fernández, quien piensa el vocablo grupo en relación al momento de constitución de la subjetividad moderna. Ella dirá que su etimología refiere a un número restringido de personas asociadas por algo en común. En este sentido, se destacan dos líneas en su rastreo etimológico. Por un lado, la figura nudo, que sugiere interrogación sobre qué es lo que hace al nudo y lleva implícitos necesarios enlaces y desenlaces entre sus integrantes. Y por otro lado, la figura círculo, que remite a las formas de intercambio que se producen entre los miembros de determinados grupos. Pero también podemos pensar al grupo siguiendo a Marta Souto, ¿sí? Ella es doctora en educación en la Universidad de la UBA, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, también en la Universidad de la UBA, y maestra normal nacional. Actualmente es profesora titular, plenaria, regular de la Universidad de la UBA, de la Cátedra de Didáctica General 1. Teniendo en cuenta lo que venía diciendo, ella considera que los grupos constituyen al nivel de la teoría más que un objeto teórico, entendiéndolo de esta manera como un campo de problemáticas donde se producen múltiples atravesamientos imposibles de abordar desde una sola disciplina. Es decir, que en los grupos reales se producen permanentemente efectos de atravesamientos de inscripciones institucionales, históricas, sociales y políticas. Buenísimo, Luciana. Interesante lo que estamos escuchando, la audiencia y nosotros acá estamos, mientras compartimos unos mates y unas facturas, estamos escuchando atentamente a toda la información que nos tiene Luciana para compartir. Lamentablemente tenemos que ir a un espacio publicitario, pero ya estamos volviendo para continuar con este diálogo tan interesante que tenemos para el día de hoy.
Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información, asesoramiento. Las 24 horas, los 365 días del año en todo el país. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Volviendo del espacio comercial y retomando con la temática del día de hoy, que se trata de ¿qué sucede en los espacios grupales? Estamos con la estudiante Luciana Núñez que nos acompaña y nos ha venido informando de una manera tan cautivadora sobre la temática. Y vamos a dar lugar a las siguientes preguntas. Es interesante la definición que nos proponías antes de la pausa para familiarizarnos con el concepto de grupo. Y creo que nos quedó esta frase: lo grupal concebido como espacio de atravesamientos múltiples. Por otro lado, ¿por qué se piensa al grupo como un espacio de problemáticas? Es decir, ¿siempre va a haber conflictos en los grupos? Sí. De hecho, desde lo que abordé en mi investigación, me encontré con 4 analizadores que son el aprendizaje, la comunicación, la participación y el conflicto. Y estos analizadores nos permiten hacer una lectura de lo que está ocurriendo en el espacio grupal, en el cual los trabajadores sociales intervienen en su quehacer diario, ¿sí? Por lo tanto, habrá una mediación llamada tarea, pero no me voy a detener mucho en ese punto. Bueno, y en este sentido, uno de los analizadores es el conflicto. Y es importante dentro del espacio grupal. De hecho, Marta Souto, quien se inscribe en la perspectiva dialéctica, nos dirá que el conflicto es el motor del grupo, porque cada uno de los integrantes pone energía en abordar la diferencia que produce el conflicto, por lo cual pone en marcha el grupo. Además, agrega que el papel del conflicto en lo grupal es necesario para romper con un conocimiento didáctico basado en la linealidad, en las relaciones causa-efecto, en el determinismo y en la separación teórico-práctica. Lo grupal es entendido como el ámbito donde la contradicción es asumida, creada por los miembros, pero esa perspectiva de oposición se da en el grupo y no en cada individuo aislado. Por eso, hablamos de conflicto grupal y no individual o personal, ¿sí? Y bueno, cuando se está viviendo un conflicto grupal, las modalidades antagónicas pueden ser asumidas por todos los miembros conjuntamente, sucediéndose una y otra en el tiempo. Pueden manifestarse en 2 partes del grupo que se separan sosteniendo posturas opuestas cada uno respecto del otro. Pueden aparecer también como incertidumbres que sufren los miembros del grupo, indecisiones, preocupaciones que tienen facetas o caras encontradas. Pueden coexistir en más de un conflicto. Y en fin, respondiendo a tu pregunta, sí, el conflicto es importante y necesario en el campo grupal. Otro de los analizadores que usted mencionó es la comunicación. ¿Por qué cree usted que es importante la comunicación dentro del espacio grupal? Bueno, la comunicación es muy importante dentro del espacio grupal. Siguiendo a Paula Muñoz, la primera forma de comunicación de la especie humana es la oral. Sonidos intercomunicados, producidos e interpretados por nuestros cuerpos. Luego, la escritura, que permitió registrar el habla. Y más tarde, con la llegada de la imprenta, se establece una nueva forma de interactuar, lo que generó dejar de necesitar sí o sí la relación cara a cara con los y las otros y otras para conocer. Y en este sentido, es pertinente tener en cuenta los axiomas de comunicación que nos propone Paul Watzlawick, ¿sí? Él nos dirá que es imposible no comunicarse, es decir, que toda conducta tiene valor de mensaje.
Por ahí el sinsentido, el silencio, la inmovilidad, el retraimiento es comunicación, nos dirá él. Por lo tanto, debemos tener siempre en cuenta que hagamos lo que hagamos, estamos comunicando. En tanto, es imprescindible tener en cuenta las posibles repercusiones de las acciones, silencio, movimientos, expresión facial, como mencionaba anteriormente, que esto tiene en los demás cuando estamos en el espacio grupal. Y en este sentido, para guiar un poquito, digamos, a la audiencia y poder meternos un poquito más, ¿qué relación existe entre el espacio grupal y el concepto de dispositivo? Bueno, existe una relación estrecha entre espacio grupal y dispositivo. En tanto, el espacio grupal es un dispositivo de intervención. Podemos pensar al dispositivo como un diseño creado por el coordinador o los coordinadores que nos revelan algo del grupo. En este sentido, Marta Souto dirá que todo dispositivo se crea con una intencionalidad de cambio. Se crea para producir transformaciones, ya sea a nivel individual, grupal, institucional o social. Es un artificio, porque implica que quien lo crea tiene que tener una actitud de ingenio, ¿sí? Por otro lado, también debe tener una capacidad técnica para ponerlo en marcha. También podemos definirlo como revelador. Todo dispositivo tiene que permitir que en su interior se desplieguen significados diversos. Revela para los sujetos cuestiones en relación consigo mismo. Y también es un analizador, porque tiene la potencialidad de exponer al análisis lo que en su interior se revela, descompone sentidos, desarticula lo aparentemente uniforme. Y finalmente, pienso que el dispositivo es provocador, ¿sí? En relación a lo que venía diciendo Marta Souto, un dispositivo de formación suele provocar una ruptura de lo establecido. Sale de lo habitual para que se genere otra mirada, otras relaciones, otros conocimientos, otros pensamientos, ¿sí? Y lo que acabo de hacer es compartir un poco algunas cualidades que tiene el dispositivo, siguiendo a la autora que venimos trabajando en este recorrido, que es Marta Souto. Ajá, entonces el dispositivo está cumpliendo una función muy importante en estos espacios. Pero, ¿y el coordinador? Dentro del espacio grupal, ¿qué función está cumpliendo? Bien, para abordar la pregunta voy a referirme al texto de Graciela Hassiner. Ella nos explica que coordinar los grupos es más bien un oficio. Y escribe en su texto que alguna vez escuchó decir a Fernando Ulloa que no se pasa de tener una profesión a tener un oficio sin atravesar el desierto, lo cual entiendo que no es fácil ser coordinador. Además, ella nos dirá que un coordinador no nace, sino que se hace y con mucho esfuerzo, lo cual entiendo que para ser coordinador debemos trabajar mucho, invertir mucho tiempo. Coordinar un grupo no es un campo obvio, sino problemático y conflictivo. En el arte de coordinar, una multiplicidad de intervenciones son posibles, y sin embargo, dice ella, no hay receta. En palabras sencillas, la función del coordinador es la de dirigir una operatoria, teniendo en cuenta que dirigir no es controlar, sino que dirigir se vincula más bien con vectorializar y orientar sus intervenciones en algún sentido. En otras palabras, podemos pensar que el coordinador no es el líder, es quien, como mencioné, dirige la operatoria en donde va a tomar decisiones, pero no es el líder. Luciana, muchas gracias, muchísimas gracias por lo compartido, por el tiempo, por tu dedicación, por tu amabilidad para haber aceptado la invitación a este programa. Por personas como vos, nuestro programa tiene vida, se está expandiendo, la gente, digamos, está realmente interesada en la temática que vamos transmitiendo día a día. Gracias por este tiempo. Y a vos, querido y querida oyente, te damos muchas gracias por estar ahí del otro lado, escuchándonos, prestando atención con este programa llamado ¿Sabías qué? Prepárate, porque mañana tenemos un invitado de lujo con una temática nueva, vínculos y protovínculos.
Hasta mañana. Chau, chau, chau.